Para conocer Cuba hay que estar en el lugar. Es una frase que está sacada de alguno de tus libros, ¿no? Y hablando del presidente Díaz-Canel, yo el otro día vi entera la entrevista que Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, le hizo en La Habana. Por supuesto, no hay una sola pregunta incómoda, ni una mención a los derechos humanos, ni una mención a nada que pudiera incomodar, ¿no? Lo digo porque hay una izquierda que sigue romantizando Cuba y que lleva haciéndolo muchísimo tiempo, pero que ahora mismo en la actualidad parece como casi imposible, ¿no? Romantizar un país que está en la situación en la que está Cuba. Tú, cuando ves esa izquierda defender en cierto modo al régimen, ¿cómo te sientes? Yo llevo, ahora estoy más calmado, pero esos días previos a esa entrevista que mencionas fueron muy difíciles, y no solo para mí, lo he comprobado porque he hablado con montones de cubanos y también se podía palpar mucho en las redes sociales la indignación de toda la comunidad cubana en el exilio e incluso los que están dentro, ¿no? Porque bueno, Pablo Iglesias no fue solo a entrevistarlo a él, sino fue como parte de una flotilla humanitaria de izquierdas a ayudar al pueblo cubano. Y lo que pasa con esto es que claro, estamos hablando de las condiciones que está Cuba, y evidentemente yo no soy la persona que va a estar en contra en ayudar al pueblo, ¿no? Y ayudar a los cubanos porque realmente necesitan la ayuda de la gente, ¿no? Pero lo que pasa es que esa ayuda no puede venir acompañada sin hablar de derechos humanos. Esa ayuda no puede venir a hablar sin que, por ejemplo, por qué Pablo Iglesias y compañía pueden entrar a Cuba y, por ejemplo, yo y otro montón de cubanos no pueden entrar a Cuba. Ya no a entrevistar a Díaz-Canel, sino a llevarle un blister, por ejemplo, de aspirina a mi padre, que hace 2 años le dio un ictus y yo no puedo ir a ver a mi padre, que puede fallecer en cualquier momento. Mi padre necesita aspirina para tomar y yo no puedo regresar a mi país. Entonces es esa doble moral. Y a mí lo que me pasa aquí, cuando he llegado a España, yo me considero progresista, me considero más cercano a las ideas de izquierda. Y cuando he llegado aquí he visto todo el ecosistema político español, me he identificado con la parte izquierda, ¿no? Y cuando me reconozco en las cosas que dicen y tal. Pero de pronto, cuando Cuba ha llegado al boom, cuando sale Cuba sobre la mesa, me parece una desfachatez y una bajeza moral absolutamente hablar de Cuba como un referente del progreso, cuando Cuba es una dictadura con todas las letras, ¿no? En Cuba no hay libertad de religión, en Cuba no hay libertad de prensa, en Cuba no hay libertad, en Cuba hay un solo partido, el comunista por ley, y yo estoy aquí sentado justamente por querer hacer periodismo en mi país, ¿no? Y no por ser un delincuente. Entonces, obviar toda esa realidad es faltarle el respeto y lucrar con todo el dolor ajeno, porque detrás de todo esa posición y esa flotilla y esa entrevista hay cuerpos, ¿no? Hay cuerpos que no pueden regresar a su país, hay cuerpos que están encarcelados en cárceles de primera seguridad en Cuba por salir a la calle a pedir lo mismo que pide la gente de la flotilla, que es comida, que es electricidad, que es alimento. Hoy hay niños, es decir, en el 2021 encarcelaron a más de 1.000 personas por salir a la calle a pedir lo mismo que pide la flotilla. Y en ese momento encarcelaron a más de 50 menores de edad. Hace unas semanas, por los apagones y tal, se dieron unas protestas en el centro del país, en la provincia de Ciudad Ávila, e incendiaron la sede del Partido Comunista. En esas protestas encarcelaron a varias personas, uno de ellos, un menor de 16 años. Entonces, por solo decir libertad, ¿no? Entonces, eso es lo que defiende. Entonces, hacer una entrevista al presidente de un país donde tú no menciones nada de eso y donde tú obvies toda esa realidad, los desacredita. Entonces, lo que me pasa a mí es que luego me genera mucha sospecha, ¿no? Cuando yo los veo hablando de los derechos humanos aquí, de las libertades, del progreso y tal, a mí me genera una sospecha porque digo, si mienten con respecto a Cuba, si no reconocen esa realidad, también lo pueden hacer de otro lado. ¿Hasta qué punto hay un lucro político y hasta qué punto es verdad todo eso? Entonces me genera mucha sospecha y mucha suspicacia. La pregunta es, ¿hasta qué punto les importa de verdad la gente de Cuba? Exactamente. Los cubanos nunca están en la ecuación, ¿no? Hablan del socialismo, hablan del comunismo, hablan del progreso, pero cuando ellos hablan,
uno se pone a analizar y los invito a que miren si la palabra los cubanos nunca están en la ecuación, porque a los cubanos no les importa, como tampoco les importa Trump, ¿no? Que ahí también hay que aclarar eso, porque entonces uno critica, que ha pasado siempre aquí, que uno llega, critica al régimen cubano, bueno, uno es un exiliado y enseguida te dicen, eres un trumpista, estás en el saco, estás eres en la CIA. Exacto, eres un agente de la CIA, lo mismo que me hicieron en Cuba, ¿no? Eres un agente de la CIA, eres ultraderecha, y es como no, uno puede estar en contra de Trump, como es mi caso, que para mí Trump es la peor persona de este planeta, y uno puede estar en contra del régimen cubano. Una cosa no desliga de la otra. Tal parece que para oponerse a Trump tienes que defender al régimen cubano. Y no tiene nada que ver con eso. Son dos cosas absolutamente distintas que están imbricadas, pero que tú te puedes posicionar contraria a las dos. Absolutamente de acuerdo con eso. Y de hecho, a mí me llama la atención. Yo cuando he tenido la ocasión de preguntar directamente, por ejemplo, a gente de Podemos si Cuba era una dictadura, me han dicho que no. Yeah. Digo, pero si no puedes votar, si no puedes escribir en un periódico con libertad, si hay presos políticos, si no hay las libertades mínimas, ¿cómo no va a ser una dictadura? Otra cosa es que esa dictadura coincide ideológicamente con lo que a ti te interesa. Claro. Y entonces la justificas. Pero a mí siempre me ha sorprendido que la izquierda, o esa parte de la izquierda, que quiere abanderar la libertad, no se dé cuenta del daño también que le hace a ella misma estar defendiendo dictaduras simplemente por afinidad ideológica, ¿no? Pero bueno, totalmente de acuerdo. Esto es un debate largo, ¿no? Claro, cuando cenamos en Barcelona hace poco, comentamos una cosa que a la vez era triste y a la vez nos hacía reír. Y es que tú en Cuba no has podido votar. Nunca. No. Pero ahora tienes la nacionalidad española y puedes votar. Pero no vas a votar. Porque una vez en tu vida que puedes votar, te encuentras que no estás... Me parece una cosa... Encuentras una opción que se ajuste a lo que debería ser... Parece un castigo divino, ¿no? Es como a una fuerza sobrenatural que radica sobre mi persona, ¿no? Porque habrá quien, bueno, por ejemplo, montones de colegas cubanos que, bueno, que van a votar a la derecha, incluso a la ultraderecha, ¿no? Que también pasa eso, porque entonces, claro, la derecha y la ultraderecha, que sí reconoce la falta de derechos en Cuba, que Cuba es una dictadura, entonces se apodera de todo el relato cubano y montones de gente heridas y golpeadas, llega aquí y se siente reconocida allí y luego dice, bueno, le da la mano a Vox, le da la mano al PP y luego entonces también la izquierda se pregunta, bueno, ¿cómo los migrantes, lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo los migrantes votan a la ultraderecha? Si la ultraderecha son los que los van a votar de aquí, la ultraderecha son los que los van a perseguir. Bueno, pero es que la ultraderecha, al menos ahora, habrá que ver luego, después, cuando lleguen al poder, que ese es otro asunto, ¿no? Pero le da la mano y le dice, sí, Cuba es una dictadura, sí, Cuba, el Estado es el que los golpea a ustedes, ustedes están aquí. Y entonces la gente se siente como apadrinado. Claro, son gente que evidentemente no ven más allá, ¿no? Como es mi caso, que para mí... considero que son lo peor, ¿no? Incluso había otra cosa que se me quedó de detalle del viaje a Cuba, de toda esta flotilla, es que incluso llegan a un país que está absolutamente apagado, que no tiene electricidad, se quedan en hoteles. El gobierno, la poca electricidad y los pocos recursos que les quedan en este escenario difícil, les pone unos especie de buses eléctricos y los empieza a recorrer la ciudad como si Cuba fuera un safari. Es un safari ideológico, ¿no? Un parque temático. Le hacen un concierto. O sea, para que la gente se dé cuenta la doble moral, ¿no? El gobierno cubano dice, yo tengo que alimentar porque esta gente es lo único que me queda de aliado. Y le hacen un conciertos a ellos mientras todo el país está apagado. Pero ellos tienen que alimentar los que han venido desde afuera, los salvadores. Y entonces vuelven a España y dicen, todo está estupendamente. Exactamente, exactamente. Bueno, hay que hacer un matiz. No es que no vayas a votar, vas a votar en blanco. Exacto. Te vas a unir a mi partido, porque yo llevo años defendiendo el voto en blanco. Hay algún vídeo mío, no lo voy a repetir, de por qué hago eso. Pero bueno, en todo caso... Una cosa que haces tú en los libros, de manera para mí brillante, es la manera en la que desmitificas algunos de los grandes estereotipos sobre Cuba, ¿no? Esto de que Cuba, oye, bueno, sí, hay problemas de derechos humanos, pero qué gran educación, qué gran sanidad. Tú mismo estabas hablando ahora de que tu padre no tiene ni aspirinas. Entonces,
de nuevo estamos hablando de dos realidades diferentes, las que vive mucha gente desde el sofá de un país occidental y la realidad de los cubanos, ¿no? Y con eso se juega también en el relato. Absolutamente, ¿no? Hay siempre como unos pilares que son los clásicos, ¿no? Que la gente dice, bueno, sí, incluso llegan a justificar eso. Bueno, sí, no hay libertades, pero hay salud gratuita, hay educación gratuita, y lo otro que achacan es como el deporte, ¿no? Bueno, los grandes deportistas cubanos y tal. Pero para primero analizar todo eso hay que pasar a decir que ya de todo eso no queda nada. De todo eso lo que queda son las cenizas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del deporte, Cuba ha pasado de ser en Barcelona el 5º lugar mundial de todo el mundo, que es una salvajada. Para un país tan pequeño. Para una isla de 11 millones de habitantes, ser el 5º del mundo a ser, ya yo ni sé, que en las últimas Olimpiadas cogieron 2 medallas de oro, algo así, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto? Yo se lo explico a todo el mundo, a la gente, sobre todo a la gente en Barcelona, que no entiende, ¿no? Yo le digo, para que entiendas cómo funciona el deporte en Cuba. Si Messi hubiera sido cubano y Messi se hubiera ido a jugar a Barcelona, Messi no hubiera podido representar a Cuba. Porque los cubanos, si te vas del país a jugar a un club extranjero, no puedes jugar con tu selección. Entonces los peloteros cubanos, los beisbolistas que se van a las grandes ligas, que tienen que montarse en una lancha ilegal, cruzar, pasar por encima de tiburones y llegar a Estados Unidos para jugar a máximo nivel, no pueden representar a su selección. Pasa con los voleibolistas, con los futbolistas, con los atletas, con todo. Entonces el deporte cubano se ha desfragmentado porque los cubanos se han ido a los clubes profesionales. Bueno, de hecho, la selección de atletas españoles hay 2 o 3 nacionalizados y así están regados por todo el mundo. Lo mismo pasa con la medicina, que es el otro gran mito, ¿no? Los cubanos, ¿no? La solidaridad médica cubana. Que hay un gran error y una gran mentira en todo esto. Sí, Cuba... recordemos que es un programa que empezó Fidel Castro. Exacto. De enviar a médicos cubanos. Brigadas médicas. Brigadas médicas, un poco diciendo lo avanzados que estamos. Exactamente. Y utilizar eso como propaganda del régimen. Pero a lo largo de los años, esas brigadas médicas, la gente piensa que Cuba mandaba eso gratis a los lugares. No. Cuba eran acuerdos bilaterales con los gobiernos extranjeros que le pagaban, incluso en el caso venezolano, por ejemplo, le pagaba con petróleo y los cubanos le mandaban médicos, le mandaban profesores de educación física. A África le pagaban con dólares y esas brigadas médicas son, junto al turismo, los 2 grandes ingresos de la economía cubana. Entonces no hay tal solidaridad gratuita. Y lo otro que hay que analizar es las condiciones en las que trabajaban esos médicos, que está reconocido por informes y estudios de la Organización de Naciones Unidas. De hecho, la semana pasada salió un otro estudio y hay como 3 o 4 que declaran las condiciones en las que trabajan esos médicos cubanos como esclavitud moderna, porque son personas a que les pagan, no sé, por ejemplo, si se van a Angola, por poner una cifra, si el salario es de $2,000 al mes, le dan 200. Y el resto se lo queda al régimen. Exacto. Además tienen que estar albergados en lugares donde no pueden salir. Les quitan los celulares para que no puedan comunicarse. Si abandonan la misión médica, le cortan y sancionan a sus familiares en Cuba. Si abandonan la misión, no pueden regresar a Cuba en 8 años. Es una cosa, tienen que trabajar casi como 20 horas al día. Son esclavos. Es decir, pero no es porque lo diga yo, es que lo ha reconocido la ONU, ¿no? Entonces no hay tal solidaridad. Y el otro caso es en el caso de la educación, ¿no? Que sí, claro, es gratuita, pero los profesores tienen salarios paupérrimos, entonces los alumnos tienen que ayudar a los profesores y hacerles regalos, y uno tiene que llevar las libretas, los libros, imprimir, no te dan un lápiz, no hay una goma, el plan de clase es de hace 40 años, las escuelas se están cayendo a pedazos, como mismo los hospitales. Entonces, es gratis, pero bajo un precio que es superior a esa gratuidad.